Era considerado por la gente que lo rodeaba como un buen vecino, una persona, aunque un tanto extraña, nada del otro mundo, un hombre muy tranquilo, muy concreto y aparentemente sin nada que ocultar. Lo que sus vecinos no se imaginaban es que en la mayoría de los casos, así es como lucen los peores asesinos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes promesas de la vida? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, un nuevo video. Un video que abordará temas de feminicidio, asesinatos, secuestros y un poquito de cosas por ahí. Un caso, aunque relativamente reciente, se dio a conocer por lo impactante que fue y sobre todo por la evidencia fotográfica y filmada que se puede encontrar hoy en día en las redes sociales. Pero bueno, no los hago esperar más y vamos a empezar. Nacido el 29 de noviembre de 1947 en el estado de Oaxaca, México, bajo el nombre de Andrés Filomeno Mendoza Celis, quien posteriormente sería conocido como el caníbal de Atizapán. Y bueno, aquí empezamos con algo raro, ya que no hay nada destacable que mencionar acerca de su infancia. Si bien es sabido que sufría abuso por parte de su padre, digamos que era más que nada una figura un tanto de autoridad y estricta más que del papel de un abusador. Por lo que se sabe, Andrés vivía en condiciones de pobreza. No pobreza extrema, pero sí tenían una gran carencia económica. Y como bien sabemos, en la mayoría de los casos de personas o de gente que posteriormente se volvería en asesinos seriales, la infancia suele ser una de las etapas más reveladoras para su desarrollo. Ahora bien, el padre de Andrés se dedicaba a ayudar y gestionar recursos para la población en la que vivían. Esto hizo que el pequeño Andrés se interesara en el mundo de la política. Y de aquí vamos a hacer un salto de tiempo, ya que no hay mucho que mencionar. Solamente hay algunas fuentes que afirman que Andrés sufría algún tipo de acoso en la escuela, pero no es información muy concreta y no está confirmada. Ya para el 2015, Andrés, como integrante del Consejo de Participación Ciudadana, bajo la administración de en aquel entonces la presidenta Ana María Valderas Trejo. También se desarrolló, no está muy claro, pero durante este lapso de tiempo en el que él se encontraba metido en la política, también se dice que desempeñaba un segundo empleo, el cual era un carnicero local, algo que explicaría posteriormente el trato que le daba a sus futuras víctimas. Pero ¿cómo empezó todo el ciclo de víctimas? Pues bien, posteriormente a la investigación, se mencionó por ahí que había una película de la cual él había tenido la inspiración, la película de nombre The Silence of the Lamb, que en Hispanoamérica sería conocida como El Silencio de los Inocentes. Claro que esta información fue desmentida poco después de la boca del mismísimo Andrés. De hecho, esta cinta es estadounidense y se dio a conocer en el año 1991, mismo año en el que se creía hasta en ese entonces que Andrés había cometido su primer asesinato. Aquí vamos a introducir un personaje que tendrá más relevancia en la historia, la psicóloga Figgy Ostrowski, una psicóloga que posteriormente sería conocida por haberle hecho una entrevista al mismísimo caníbal y de la cual mucha información que se obtuvo será presentada en el video. De hecho, en la misma entrevista se menciona que Andrés sí tomó inspiración de algunas películas, pero negó rotundamente haberse inspirado en esta película de Estados Unidos. Básicamente él respondió que sí veía películas, pero eran más que nada mexicanas. Ahora bien, ¿cuál era su modo operandi que hizo que Andrés estuviera tanto tiempo sin ser descubierto? Pues bien, durante las investigaciones se descubrió que Andrés frecuentaba bares aledaños a la comunidad de Tlalnepantla, del Estado de México. Y si bien es cierto que Andrés no era una persona muy agraciada físicamente, sí que tenía los medios para conseguir lo que él quería. Básicamente, bajo su puesto de trabajo en la política y con su segundo trabajo de carnicero, digamos que tenía buenos ingresos económicos, lo que aprovechaba para proveer a lo que serían sus futuras víctimas. Por lo que no trataba demasiado tiempo en invitar a las personas, más que nada a las mujeres, a su recinto con la excusa de tener relaciones sexuales. Pero ¿cómo elegía a sus víctimas? Pues Andrés era una persona de gustos un poco sencillos. Básicamente él elegía a mujeres de alrededor de 30 años que fueran madres solteras, e incluso se llegó a meter con mujeres casadas. Y a lo que le gustaba eran mujeres
de buen físico, de buen cuerpo, y más que nada eran mujeres con bajas posibilidades económicas, lo que él aprovechaba para hacerle sus promesas y llevárselas a su recinto. Ya para el año 2011, más concretamente el 6 de agosto, se reportaba como desaparecida quien en palabras de Andrés sería su primer víctima, Norma Jiménez Carreón. Era una trabajadora de un bar llamado El Barrigón que él frecuentaba bastante. De hecho, en la entrevista realizada por la psicóloga, ella concluyó que Andrés poseía alguna especie de canibalismo sexual que ya iba más allá de solo la satisfacción. Lo que él quería era vincularse con sus víctimas incluso después de la muerte. Con algunas abusaba de ellas estando inconscientes y con otras practicaba la necrofilia. De hecho, él pensaba que las mujeres eran lo mismo que animales. Esto, aunado a su profesión de carnicero, era lo que le valió varios títulos más adelante. Básicamente, después de que una mujer entraba a su habitación, él trataba de aprovecharse de ella, pero no de una manera convencional. La convencía con diferentes promesas, le suministraba una gran cantidad de alcohol y sustancias nocivas, y posteriormente a esto comenzaba su acto. Le cortaba el cabello, la piel, la grasa, básicamente desmembraba a la persona como tal, y guardaba los restos de carne en todo su apartamento. De hecho, varias fuentes afirman, aunque no está confirmado realmente, que Andrés le llegaba a vender la carne de sus víctimas a sus vecinos. Y por si no fuera suficiente, Andrés guardaba evidencia fotográfica y filmada en una pequeña cámara que posteriormente sería utilizada para su sentencia. A partir de entonces, la lista de víctimas no hizo nada más que incrementar. De hecho, se realizó una lista con las posibles víctimas de Andrés, de las cuales, ojo, solamente voy a mencionar algunas de las que se pudieron identificar. Digo, no voy a indagar demasiado en los casos de cada persona porque si no el video se me alarga demasiado y no creo que nadie quiera ver un video de media hora. Pero hasta ese entonces se reconoció a Berenice Sánchez Olvera, una mujer de alrededor de 20 años que trabajaba en un bar llamado El Marinero. Aileen y Gardenia, dos mujeres que Andrés conoció en el mismo bar que el de su primera víctima. Flor Nínive Vizcaíno, una mujer de alrededor de 38 años que era madre soltera de 2 hijas. Rubicela Gacellos Castillo, una mujer que era madre soltera también de un niño. Y ahora bien, ¿cuál fue el acabose de Andrés? ¿Cuál fue su motivo de captura? Pues bien, en el año 2021, Andrés había conocido a una mujer de nombre Reina González Amador, quien era originaria de Tlalnepantla y también era una mujer casada, una esposa de un policía. Una mujer que se dedicaba a la venta de celulares en un local aledaño. Andrés se había hecho una especie de amistad con Reina. De hecho, él frecuentaba mucho el lugar de su trabajo con la excusa de reparar algunos dispositivos. De hecho, por ahí del 13 de mayo del 2021, Reina había quedado de ir a verse con su esposo, no sin antes ir a la casa de Andrés. Lo que ella no sabía es que ese sería su final. Para el 14 de mayo del mismo año, solamente a un día de haberse visto con Andrés, ella sería reportada como desaparecida. En un día fue solamente en el que ocurrió el reporte de desaparición de Reina, y un día se tardó la policía en encontrar el recinto de Andrés. Bruno Ángel Portillo, identificado como el policía esposo de Reina, entró a la fuerza a la casa de Andrés. Casa que estaba ubicada en la calle Margaritas de la colonia Las Lomas de San Miguel. A partir de entonces es donde la opinión pública se divide, ya que muchas personas están inconformes con la captura de Andrés, alegando que cómo pudo ser posible que la policía se haya tardado tanto tiempo en identificar a un asesino, en que por qué los vecinos no se daban cuenta, en que cómo era posible de que varias mujeres entraran a la casa y ninguna saliera, y sobre todo porque ya tenían sospechas de la actividad de Andrés. Muchas personas también empezaron a opinar acerca de que Andrés no hubiera sido descubierto si no le hubiera pasado a la esposa de un elemento de la policía. De hecho, se cree que muchas de las mujeres reportadas como desaparecidas ni siquiera fueron buscadas. Entonces pasa la captura y después de esto acuden un montón de cuerpos médicos de Policía Nacional, Seguridad Nacional y Pública al recinto de Andrés.
De hecho, el capitán de bomberos de la comunidad de Tlalnepantla fue uno de los primeros al ingresar al recinto, y él describió el lugar como muy surrealista porque se vieron imágenes demasiado fuertes y se tomó evidencia aparte, eso sin contar la evidencia que Andrés había guardado en su cámara. Y ya se imaginarán, apenas al entrar a la casa había restos de carne, humanas obviamente, restos de personas, pertenencias y cosas de las víctimas de Andrés. De hecho, una de las imágenes más impactantes grabadas en la cabeza del capitán de bomberos fue un trozo de carne humano en un plato a medio comer con una tortilla puesto en medio de la mesa. Para el mes de junio de ese mismo año se levantó el primer reporte de los restos encontrados en la casa de Andrés, que fueron cerca de 3.800 restos. Incluso ese mismo mes la cifra ascendió a más de los 4.000 restos, de los cuales solamente fueron identificados para 19 personas. Y por si no fuera poco, Andrés guardaba una especie de lista, una especie de registro donde había anotado el nombre de 29 personas, de las cuales solamente 19 pudieron ser confirmadas como sus víctimas. Y esto gracias a que Andrés guardaba credenciales de identificación de sus víctimas. ¿Y cuál fue el veredicto? ¿Cuál fue la sentencia para Andrés? Pues primeramente fue llevado al penal de Tlalnepantla, donde fue acreditado con cadena perpetua, donde posteriormente fue juzgado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esto en el año 2022. Y pues nada, hasta aquí el video. Espero les haya gustado haberles traído este corto caso, que en realidad es un caso muy extenso, de investigación muy profunda, pero que lamentablemente no voy a indagar demasiado a menos que lo pidan, y que pues en mi opinión es un caso bastante lamentable. Afortunada y desafortunadamente Andrés fue... ¿cómo decirlo? Andrés fue encontrado, ¿por qué digo desafortunadamente? Porque tal vez hay un poquito de razón en eso, en que realmente a las personas que cometen crímenes no se les busca de la manera adecuada, por así decirlo, hasta que no pasa un incidente demasiado grave. En este caso, desafortunadamente, fue la esposa de un cuerpo de policía de México. Pero pues nada, la buena noticia es que Andrés está cumpliendo una cadena perpetua. Y pues nada, espero les haya gustado bastante el video. Espero vernos en otra ocasión. Me gustaría saber qué opinan acerca de este caso y si les gustaría que trajera casos similares. Y pues nada, yo me despido. Nos vemos en un próximo video, si es que hay, claro. Y hasta la próxima.